Ya. Dios nos bendiga. Entonces, vamos a darle lectura al texto bíblico. Está en el libro de Juan, capítulo 4. Ese es el texto que vamos a utilizar, capítulo 4, verso 1, para poder hablar un poquito de este tema que me llama mucho la atención y que lo necesitamos, nosotros lo necesitamos. Fíjense que el libro de San Juan, capítulo 4 y verso 1, es una palabra bastante importante para nosotros poder entender la posición de Jesús en esta escritura, que Juan es el que la describe, porque Juan es el que vivió ese tiempo y pudo analizar esa experiencia especial de Jesucristo, la escribe y nos la deja plasmada el libro de Juan capítulo 4 para darnos una palabra positiva a nosotros para este tiempo el cual vivimos. Dice que yo se la voy a leer y mire cómo dice: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y vio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Esa es la palabra que vamos a utilizar con este tema, que este tema es bien importante. Este tema es derribando barreras. Fíjese, hermano, derribando las barreras. Nosotros estamos diseñados bíblicamente para poder derribar las barreras, porque se nos presentan una serie de barreras en el camino del Evangelio, y a veces estas barreras las vemos tan enormes, nos sentimos muchas veces imposibilitados de poderlas saltar para continuar la vida del Evangelio. Y el Señor en esta palabra nos va a dar una forma, un método para que nosotros aprendamos a derribar las barreras. Pero para poder entender este tema, derribando barreras, y la escritura que acabo de leer, tengo que contarle un poco de historia para que ustedes puedan comprender por qué razón es el tema derribando las barreras, por qué razón es esta porción bíblica. Este tema tendríamos que reconstruir, mejor dicho, en las escenas, o la escena que ocurrió ahí. Palestina no tenía más de 200 kilómetros, fíjese, de norte a sur. Y en los tiempos de Jesús, el país estaba dividido en 3 partes. Entonces, ocurre que estaba el norte, estaba Galilea, al sur estaba Judea, y en el medio estaba Samaria. Entonces Jesús va camino a Galilea, pero el camino más corto es Samaria. Lo que pasa es que Jesús lo habían ya identificado. Por esta es la razón que él se mueve, se va, como el que bautizaba más discípulos que Juan. Y Jesús no estaba interesado, fíjese, en bautizar. La misión de Jesús era otra. No quería involucrarse, él no quería involucrarse en discusiones acerca del bautismo, y se marchó de allí, porque
nosotros tenemos que entender que hay muchas veces que hay ciertos temas o ciertas pláticas o discusiones que nos desenfocan de la misión, y muchas veces no deberíamos de darle o prestarle atención a esas pláticas o cosas que ocurren en el camino, porque nos desenfocamos de la misión. Es el tipo de cristiano que cuando está claro, cuando estamos claros en la misión, en lo que nosotros estamos definidos a hacer, la responsabilidad que tiene, el cristiano trata de no involucrarse en ningún tipo de discusión que lo desvíe de la misión y del objetivo. Entonces, sale de Judea y pasa por Galilea, y pasa a Galilea. Y ese camino era a través de Samaria, que era la única manera para poder Jesús, como le dije, llegar a Galilea. Recuerde que en este lado norte está Judea, en el lado sur está Galilea y en el medio está Samaria. Entonces Jesús tiene que hacer el recorrido por el centro de la ciudad de Samaria para entrar a Galilea. Pero había un problema, y el problema es serio. Había un problema serio. ¿Qué problema es cuando nosotros nos dirigimos a un lugar, que es el lugar específico que tenemos que llegar? Ahí que tenemos que ir, pero el camino por donde vamos a pasar hay una barrera, hay un obstáculo. No podemos desviarnos, no podemos coger por otro lado, no podemos coger por el otro lado de acá. Tenemos que obligatoriamente cruzar por ese centro, porque es el camino más corto, es el correcto, pero hay una barrera. Y entonces, ¿qué hacemos frente a esa barrera? Si nos desviamos, estamos equivocados, podemos perdernos. Si nos desviamos al otro lado, también podríamos perdernos. Estamos seguros y correctos que ese centro de ese camino es el correcto, pero hay una barrera en el centro del camino que nos dirige al lugar que nosotros vamos. ¿Y qué hay que hacer? Entonces tendríamos que definitivamente derribar esa barrera, hermanos. Ahora, pero había un problema, y ese problema de esa barrera era que había una enemistad entre los judíos y los samaritanos. Esa enemistad hasta el día de hoy existe entre los judíos y los samaritanos. Fíjense, hasta el día de hoy existe esa enemistad, sea por las razones que sean. Quizás por beneficios propios o personales. Podía ser una de estas, puede ser el orgullo, los intereses personales, el dinero y los territorios, y prácticamente era por territorio, más etcétera, etcétera. Pero Juan está presentando a Jesús, en este caso, en este problema que está narrando, está presentando a Jesús, fíjese, como el que derriba las barreras. Entonces, ahora Juan nos está diciendo a nosotros que cuando se nos presentan las barreras, nos está presentando a Jesús como el que derriba las barreras. En otras palabras, entonces nosotros tenemos a Jesús, y como tenemos a Jesús, nosotros tenemos una serie de barreras que se nos están presentando en el camino. Ahora mismo estamos hablando de una serie de barreras, óigame, que son quizás literales, otras son económicas, hay barreras de enfermedades, hay barreras que nos deprimen, que nos quitan el ánimo, el desánimo. Entonces nos está diciendo Juan que Jesús es la persona que derriba las barreras. Nosotros tenemos a Jesús. Entonces cuando se nos presentan estas barreras, nosotros acudimos a ¿quién? A Jesús. ¿Para qué? Para que Jesús continúe en el pasado, derribando las barreras que se nos presentan en el camino a nosotros. Aquí lo que enfocamos en este tema, simplemente, hermano, es el derribar las barreras, no hay otra cosa que enfocamos aquí. La ruta, fíjese, era larga, porque tenía que cruzar el Jordán, que venía siendo un río, y pasar por Samaria, como le dije, repitiendo la historia. Era que tenía que cumplir parte de su misión, porque muchas veces nosotros no entendemos a veces las cosas que ocurren. A veces nosotros pensamos, ¿por qué no nos quedamos allí?
¿Por qué perdimos años?